Estimados alumnos, dedicamos la pasada semana a abordar la gestión por procesos como enfoque para gestionar las operaciones de una organización. En esta cuarta semana de nuestro curso Estrategia e Innovación del Proyecto Emprendedor terminaremos de revisar dicho enfoque. Habíamos distinguido 4 fases o pasos para desarrollar una gestión por procesos. Nos centramos la semana pasada en el primero de ellos, la identificación de los procesos, y aprendimos a configurar el mapa de procesos. En esta semana nos centraremos en los otros 3. La descripción de los procesos, la medición de los procesos y finalmente la mejora de los procesos. Vamos entonces con el primero de estos pasos, el segundo del proceso, la descripción de los procesos. Una vez identificados los procesos, la organización debe de determinar qué, cómo y cuándo de cada uno de ellos, para que estos resulten eficaces. Es decir, debe documentar los procesos especificando una serie de elementos del mismo. Y estos elementos suelen ser los siguientes. En primer lugar, especificar el objetivo del proceso, es decir, para qué y con qué fin se hace. En segundo lugar, determinar el alcance o el campo de aplicación, es decir, a qué o a quién afecta. Si estamos hablando, por ejemplo, del proceso de préstamo en una biblioteca, tenemos que especificar si aplica a cualquier préstamo o únicamente a determinados materiales, o si afecta a todos los usuarios o solo a algunos de ellos, o si afecta a todas las sedes de la biblioteca o solamente a algunas de ellas. Es posible que una biblioteca tenga distintos procesos según el tipo de préstamo o en cada una de sus sedes, y en cada uno de ellos debe de especificarse dónde aplica. Otro elemento importante es determinar los documentos de referencia, es decir, todos aquellos documentos necesarios o útiles para entender o para aplicar ese proceso. Por ejemplo, podemos hacer alusión a determinada legislación o normativa que condicione alguna de las actividades del proceso. También es muy importante especificar el contenido y el procedimiento del proceso. Es decir, por un lado tenemos que enumerar todas aquellas tareas que son necesarias llevar a cabo, y determinar cuál es la secuencia en la que se van a realizar. Para ello, muchas veces se utiliza un diagrama de flujo. Por otro lado, también hay que describir y hay que explicar cada una de esas tareas que forman parte o que aparecen en el diagrama de flujo. También, para documentar un proceso, es importante determinar las personas responsables de las distintas tareas que hemos incluido en el apartado anterior. Es decir, tenemos que determinar quiénes serán los propietarios del proceso de cada una de las tareas que lo componen. También es importante mencionar la documentación generada por el proceso. Esta documentación puede ser muy variada, incorporar informes, solicitudes de usuarios, pedidos de compra, reclamaciones, etcétera, según el proceso que estemos considerando. Y finalmente, es habitual incorporar como anexos a la documentación del proceso los formularios o especificaciones de formato para los distintos documentos generados por el proceso. Por ejemplo, si una biblioteca tiene una ficha de préstamo en papel o electrónica que el usuario debe de rellenar, es bueno que el formato de esta ficha quede definida en la documentación del proceso y que se incorpore como anexo. En algunos casos, toda esta documentación o toda esta información se reúne en un documento o una ficha asociada para cada proceso. Es decir, cada proceso del mapa de procesos tendrá su correspondiente documento o ficha de proceso.
Veamos un ejemplo de proceso documentado o de ficha de proceso. Se trata en este caso del proceso de tratamiento de no conformidades, es decir, del tratamiento de aquellas cuestiones que no se ajustan a lo contemplado o a lo previsto por la organización para satisfacer a sus clientes. Se trata en este caso de un proceso obligatorio en las organizaciones que desean obtener la certificación ISO 9001 y nos sirve para ilustrar los elementos de un proceso y cómo pueden quedar estos documentados. Por lo tanto, debéis de entenderlo únicamente como un ejemplo. En primer lugar, se especifica el objetivo del proceso. Se especifica que busca identificar productos, actividades o servicios no conformes y aplicar la correspondiente acción correctiva o preventiva según se trate de una conformidad no real o una no conformidad prevista. A continuación, se especifica el alcance. En este caso, el proceso se aplica a todos los productos y servicios adquiridos y suministrados por la empresa, ahí tendría que aparecer el nombre real de la empresa, así como las actividades desarrolladas por la propia empresa. Después se aborda el tema de las responsabilidades y se explica en este caso que quedan recogidas en la tabla explicativa del diagrama de flujo que veremos después. En cuanto a los documentos de referencia, se citan dos: la norma ISO 9001, puesto que, como hemos dicho antes, se trata de un proceso requerido por dicha norma para certificar un sistema de gestión de la calidad, y también se cita el manual de calidad de dicha empresa, otro de los requisitos que también exige la norma y en el que suelen explicarse los distintos procesos de la organización. Lo que nos importa es que son dos documentos importantes para entender el porqué del proceso y su papel en el sistema de calidad, e incluso también son importantes para entender la terminología utilizada. También se recogen los distintos documentos que se derivan de la aplicación del proceso, por ejemplo, informes de no conformidad, y además se explica dónde y por cuánto tiempo se conservarán dichos documentos en la organización. Después se aborda el contenido del proceso, primero con un diagrama de flujo. Debemos de tener en cuenta que para la construcción de dichos diagramas se suelen utilizar distintos símbolos. Cabe destacar, por ejemplo, la utilización de rectángulos para las distintas tareas, de rombos para la toma de decisiones y cuando se producen opciones alternativas, y de flechas para indicar la dirección del flujo. No obstante, podemos encontrar diversos formatos para la representación gráfica de este tipo de diagramas. Si nos centramos en este ejemplo, vemos que el proceso puede arrancar con la detección de una no conformidad real, lo que se codifica como tarea 1.a. Por ejemplo, en un hotel se detecta que una de las duchas en el área de la piscina se ha atascado y no funciona correctamente. Surge la pregunta de si se trata de un producto no conforme o, por el contrario, si es un servicio. Eso sería la cuestión codificada como 2.a. Como se trata de un producto, una ducha en este caso, se identificará mediante una etiqueta, por ejemplo, poniendo un cartel que indique que está estropeada. A continuación, el proceso indica que debe de resolverse la no conformidad. En el caso comentado, pues probablemente se resolvería llamando al técnico de mantenimiento del hotel para que desmonte y desatasque la ducha. Si todo queda solucionado, procedemos a registrar los resultados y cerrar la no conformidad. Si no queda solucionado, se inicia un bucle que lleva a buscar soluciones alternativas hasta que se resuelva. El siguiente paso, en el caso en el que se trate de una no conformidad que es muy relevante o se repite frecuentemente, será proponer una opción correctiva, es decir, una opción enfocada no a resolver el problema de forma momentánea, sino a eliminar la causa que genera esa no conformidad.
Por ejemplo, si se repite frecuentemente el atasco, podemos pensar, por ejemplo, en reemplazar la ducha por una nueva o en instalar algún filtro en el conducto del agua para evitar que entren impurezas que generen atascos. El siguiente paso sería implantar esa acción correctiva y confirmar su eficacia y finalmente registrar los resultados. Si el origen, en lugar de estar en una no conformidad real, está en una no conformidad potencial, se habla entonces de acciones preventivas en lugar de acciones correctivas, pero la idea es exactamente la misma. Es importante tener en cuenta que las distintas tareas y pasos considerados en el diagrama han sido codificados. En este caso, pues numerándolas consecutivamente. A continuación, lo que tenemos que hacer es explicar los detalles de cada una de las actividades. Observamos que en esta tabla que en cada fila aparece uno de los elementos del diagrama, ya sea una tarea o una cuestión que genera bifurcaciones. Aparece la codificación antes utilizada en el diagrama para identificarla. Para cada una de estas tareas se describe la actividad a realizar y en el caso de tareas complejas puede que las explicaciones incluso tengan que ser extensas o que se aluda a algún otro tipo de documento explicativo. También aparecen en este caso especificadas las responsabilidades, como adelantamos antes. Y también se hace alusión a los registros de documentación que se verían afectados por esta actividad. Por último, el proceso incorpora como anexos los distintos formularios a los que hace alusión el proceso. En este caso, mostramos como ejemplo el formulario para el informe de no conformidad. Aparece un espacio para identificar la no conformidad, especificar la posible causa y señalar la persona que la identificó. En este apartado se indicará que se ha encontrado una ducha estropeada en el área de la piscina. A continuación, hay un espacio para anotar las medidas tomadas para su resolución inmediata. Se anotaría que se llamó al técnico y cuándo y cómo se resolvió. Si después se confirma que todo ha quedado resuelto, pues se cierra la no conformidad y se archiva. Diseñando e incorporando estos formularios, concluimos la documentación del proceso. Es importante siempre destacar que la descripción y documentación de procesos, además de ser un paso esencial para poner en marcha la gestión por procesos, tiene otras ventajas adicionales que quiero destacar. En primer lugar, obliga a las organizaciones a decidir cómo vamos a hacer las cosas, cómo se van a hacer las cosas y a que esto se recojan documentos. Esto que permite que por un lado el proceso se haga siempre igual independientemente de la persona que se encargue del mismo. Por ejemplo, que el servicio ofrecido al cliente sea el mismo, atienda el empleado del turno de mañana o atienda el empleado del turno de tarde. Por otra parte, permite que cuando se incorporen nuevas personas a la organización tengan información de cómo hacer las cosas y puedan consultar la documentación en caso de dudas. Estas cosas que parecen tan razonables pues no ocurren en muchas organizaciones y vemos que nos atienden de distinta forma distintas personas que trabajan en ella. En segundo lugar, la documentación por procesos lleva a sistematizar muchas actividades y a la creación de registros con multitud de informes y datos recogidos en los correspondientes formularios que hemos creado. Esto nos permite que la organización guarde información sobre cómo se hacen las cosas en cada momento. Y el análisis estadístico de toda esta información puede revelar cuestiones que de otra forma serían muy difíciles de detectar y que nos pueden ayudar a mejorar nuestra gestión. Y en tercer lugar,
la formalización y sistematización de los procesos y especialmente la asignación de responsabilidades hace que las personas que trabajen en la organización se preocupen más por hacer bien las cosas. Es más fácil eludir responsabilidades cuando éstas no están claramente definidas en la organización y esto nos puede llevar a relajarnos. Pero si hay un documento que explícitamente nos hace responsables de algo, o si tenemos que dejar nuestra firma en un documento, tendemos siempre a ser menos permisivos y más responsables con nuestras obligaciones. No quiere decir que un emprendedor tenga que documentar con tantos detalles los procesos a realizar en su proyecto emprendedor, pero sí es importante que tenga claro cuáles son y a grandes rasgos en qué consisten los procesos que tendrá que llevar a cabo en el futuro. A veces tendemos a pensar solo en 2 o 3 procesos clave que consideramos los más relevantes y nos olvidamos de otras cosas que también debemos de tener en cuenta y que muchas veces condicionan el éxito de nuestro proyecto. Y aplicar la gestión de proyectos nos puede ayudar a ser más rigurosos e identificar todos esos procesos que serán relevantes para nuestro éxito. Pasemos entonces al tercer paso para poner en marcha una gestión por procesos. Una vez construido el mapa de procesos y realizada la descripción detallada de cada uno de ellos, la organización debe establecer un sistema de medición y seguimiento de dichos procesos para valorar su rendimiento y sus resultados. Básicamente se trata de elegir para cada proceso uno o varios indicadores. Un indicador puede entenderse como un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente el funcionamiento y/o la evolución del proceso. Es importante tener claro cuál es el objetivo del proceso, qué recursos intervienen y qué resultados serían deseables en el mismo. Luego tendríamos que determinar qué magnitudes del proceso nos permiten predecir dichos resultados o medirlos directamente. Después elegiríamos los indicadores que nos permiten medir esas magnitudes. Por ejemplo, si consideramos el proceso de préstamo interbibliotecario en una biblioteca, su objetivo consiste en permitir a los usuarios de la biblioteca acceder al material bibliográfico de otras bibliotecas. Una magnitud relacionada con el buen funcionamiento de este proceso es la rapidez con la que hagamos el mismo y el tiempo de espera de los usuarios. Un posible indicador sería el número de días transcurridos desde que el usuario hace su solicitud hasta que el material está disponible y lo puede utilizar. Pero también podríamos considerar otros indicadores más detallados, como el tiempo desde que el usuario realiza la solicitud hasta que ésta se envía a la biblioteca de la que queremos obtener el material, o el tiempo desde que es enviada hasta que ese material se recibe, o el tiempo desde que el material se recibe hasta que se le comunica al usuario comentándole que ya está disponible, o el tiempo que transcurre desde que ese usuario pasa a recoger ese material. El segundo y cuarto de estos tiempos que he mencionado no depende de la propia biblioteca y puede ser interesante a la hora de valorar el rendimiento del proceso excluirlos y quedarnos con los otros 2 tiempos. Podemos encontrar diversas clasificaciones de indicadores, pero para simplificar vamos a distinguir entre indicadores de eficacia e indicadores de eficiencia. Los indicadores de eficacia se centran en medir la capacidad del proceso para alcanzar los objetivos previstos. De hecho, la eficacia se define como la capacidad de alcanzar el efecto que se espera o se desea tras la realización de una determinada acción. Los indicadores de eficiencia, sin embargo, se centran en medir el consumo de recursos que implica la consecución de esos objetivos. De hecho, la eficiencia se define formalmente como la utilización de una cantidad mínima de inputs, ya sea trabajo, capital, materias primas, para obtener un determinado nivel de output, ya sea en forma de objetivos cumplidos, productos fabricados o ganancias obtenidas.
En el ejemplo que veníamos comentando de préstamo interbibliotecario, el número de días transcurridos desde que la solicitud se realiza hasta la recepción del material bibliográfico puede considerarse un indicador de eficacia. Se entiende que cuanto menor es el número de días transcurridos, más eficaz es el proceso. Un indicador de eficiencia podría ser, por ejemplo, el número de solicitudes atendidas satisfactoriamente por cada operario asignado a ese proceso, o el tiempo medio dedicado por los bibliotecarios a la búsqueda en otras bibliotecas de los recursos solicitados. Se entiende que cuanto mayor es el número de solicitudes atendidas o menor el tiempo dedicado a la búsqueda de cada una de ellas, más eficiente es el proceso. Por lo tanto, a la hora de seleccionar los indicadores de seguimiento de un proceso, puede ser bueno, a partir de la descripción y documentación del proceso, reflexionar sobre qué magnitudes nos revelan mayor eficacia y qué magnitudes nos revelan mayor eficiencia. Es importante que los indicadores seleccionados cumplan una serie de requisitos mínimos. En primer lugar, el indicador debe de ser representativo. Es decir, debe representar lo mejor posible la magnitud que pretende medir. Volviendo al ejemplo de antes, si queremos medir la rapidez de la biblioteca en la tramitación de solicitudes de préstamo interbibliotecario, puede ser más representativo medir el tiempo desde que se presenta la solicitud hasta que ésta se tramita, y el tiempo desde que llega el material hasta que se le comunica al solicitante la recepción. Si consideramos únicamente el tiempo desde que se presenta la solicitud hasta que se recoge el material, estamos considerando tiempos que no dependen de nosotros, sino de la eficacia de otras bibliotecas o de la rapidez del solicitante en pasarse a recoger el material una vez recibido. Por lo tanto, no estaríamos realmente midiendo el rendimiento de nuestro personal y de nuestro proceso. El indicador debe de ser también accesible, es decir, la recogida de datos que nos permiten construirlo debe de ser posible y lo más sencilla posible también. Se dice en ocasiones que los indicadores tienen que ser rentables, es decir, que el beneficio que se obtiene del uso de ese indicador debe de compensar el esfuerzo de recopilar, calcular y analizar los datos necesarios para construirlo. Hay indicadores que serían muy representativos, pero que resultan complejos de medir con la tecnología disponible. Por ejemplo, computar el tiempo dedicado por un bibliotecario a una determinada tarea obligaría a pedirle que anotase continuamente los tiempos, lo que sería muchas veces poco operativo. Sin embargo, si se trata de trabajo sobre un ordenador, podría ser más sencillo, pues este puede almacenar automáticamente el tiempo que cada aplicación permanece abierta. En estos casos, por ejemplo, este tipo de indicadores diríamos que son más accesibles. El indicador tiene que ser además objetivo y fiable, es decir, no debe resultar ambiguo. Si deseamos medir el número de usuarios que utilizan un determinado servicio, debe quedar claro que se entiende por usuario. Y si alguien que sale, por ejemplo, a tomar un café o vuelve a entrar, cuenta como un nuevo usuario o no. Si estas cosas no quedan claramente definidas, las personas encargadas de recoger los datos podrán seguir criterios diferentes. Además, debemos asegurarnos de que los datos recogidos son precisos y de que no pueden ser manipulados. Con otras palabras, conviene preguntarse si los datos serían los mismos si los recogiese otra persona o se recogiesen por otro medio. Si la respuesta es no, entonces puede que no estemos utilizando indicadores objetivos y fiables. El indicador al final debe de ser robusto, es decir, en el sentido de que debe de ser comparable en el tiempo. Por ejemplo, un indicador consistente en contar el número de reclamaciones mensuales de los usuarios de una biblioteca puede no ser fácilmente comparable mes a mes. Un incremento de reclamaciones podría no reflejar un peor servicio, sino simplemente un aumento de los usuarios en ese mes.
Cabe pensar que los meses de menor uso y con menor horario de apertura habrá menos reclamaciones, ¿no? En este sentido, un indicador más robusto sería el porcentaje de reclamaciones respecto al número total de usuarios de la biblioteca. Y finalmente, aunque no es imprescindible, es bueno que los indicadores estén consensuados. Consensuados entre los responsables de la organización y los propietarios del proceso. Implicar a estos en el diseño de los indicadores puede ser ventajoso para que luego el sistema de medición y seguimiento sea aceptado y pueda tener implicaciones importantes dentro de la organización. Bien, el cuarto paso para desarrollar un enfoque de gestión por procesos consiste en establecer un sistema que permita mejorar los procesos de la organización. Hasta ahora hemos visto que en primer lugar hay que identificar los procesos, algo que podemos hacer construyendo nuestro mapa de procesos. En segundo lugar hay que detallar y documentar cómo y para qué se realizan dichos procesos. En tercer lugar, hay que elegir indicadores que permitan medir su rendimiento y hacer un seguimiento de su evolución. Ahora, como cuarto y último paso, tenemos que cerrar el ciclo y conseguir que el sistema de indicadores establecido nos lleve a actuar sobre los propios procesos, mejorándolos de forma continua. Y para hacer esto es habitual que muchas empresas sigan una norma o un estándar ya establecido, y en este sentido el más popular es el estándar ISO 9001, que se publicó por primera vez en 1994 y que ha sufrido diversas modificaciones cada vez que transcurren una serie de años. Esta norma establece una serie de requisitos mínimos que debe de cumplir un sistema de gestión de la calidad, es decir, un conjunto de elementos de una organización utilizados para administrar de forma planificada la calidad de esa organización. En primer lugar, tenemos que decir que la ISO, la Organización Internacional para la Estandarización, es un organismo internacional cuyo objetivo principal es lograr un consenso entre los países miembros, que son la inmensa mayoría de los existentes, sobre la forma de hacer las cosas. Tendríamos, por ejemplo, menos problemas si cuando vamos a otro país los enchufes fuesen iguales que en el nuestro, o si los cargadores de móviles fuesen iguales independientemente de la marca. Para ello sería necesario que todos los fabricantes del mundo siguiesen el mismo estándar, y la ISO se ha dedicado a publicar miles de estándares sobre cómo hacer multitud de productos y servicios, pero también ha publicado estándares de gestión, como la ISO 9001, enfocada a establecer pautas comunes en los sistemas de gestión de la calidad de las organizaciones. Esta norma pretende que la organización base la mejora de su calidad en la gestión por procesos. La organización desarrolla una serie de procesos para, a partir de los requisitos de los clientes, generar una serie de productos y servicios que los satisfagan. Cada una de las flechas superpuestas que aparecen en la parte inferior de ese diagrama representan los distintos procesos de la organización. Podríamos incluso poner aquí nuestro mapa de procesos. Este diagrama, de hecho, aparece en la propia norma ISO 9001. La idea es generar un ciclo de mejora continua alrededor de estos procesos. La norma establece unos mínimos para el desarrollo de herramientas de medición, análisis y mejora. La idea, digamos, es que tenemos que recoger información sobre los procesos, analizarla y deducir posibles objetivos e iniciativas de mejora a raíz de estos análisis que hemos realizado. La dirección de la organización debe recoger dichas propuestas y debe de liderar el proceso de implantación de las mismas. La norma, de hecho, establece determinados requisitos para la dirección de la organización en este sentido. Y el siguiente paso sería garantizar los recursos para que dichas mejoras e iniciativas se lleven a cabo. La norma también establece condiciones sobre esta gestión de recursos. Una vez puestas en marcha, se volverían a medir los resultados y se volvería a proponer nuevos objetivos y mejoras, iniciando un ciclo de mejora continua.
No vamos a entrar en detalle sobre los requisitos específicos de la norma, pero sí destacar que la idea es que los procesos de la organización no sean algo estático, sino continuamente en evolución y mejora. Esto implica la identificación, documentación y medición de procesos que ya hemos visto en esta presentación, pero además que dichos procesos sean evaluados en virtud de las mediciones realizadas y que dicha evaluación lleve a actualizar y a mejorar tales procesos. Otro aspecto destacable de la norma es que las organizaciones pueden obtener un certificado de conformidad respecto a la misma. Es decir, un documento emitido por la empresa acreditada que certifica que la organización cumple los requisitos de la norma, es decir, la organización obtendría un sello como este que se muestra en la diapositiva, que demuestra que el sistema de gestión de la calidad se ajusta a los requisitos de la norma. Este, por ejemplo, es la etiqueta de una empresa certificada por AENOR, una de las organizaciones acreditadas para tal fin. Este sello además tiene importantes repercusiones comerciales, pues constituye una especie de garantía para los clientes. Es por ello que en muchos sectores las empresas líderes exigen a sus proveedores de productos y servicios esta certificación y que también las administraciones públicas en muchos casos las puntúen para conceder a la hora de conceder contratos. Una organización que aplique la gestión por procesos tendrá ya completada una parte importante del camino necesario para obtener esta certificación. Ya para concluir, comentemos un par de cuestiones sobre la relación entre los dos elementos que hemos abordado hasta ahora en el curso. Por una parte, la planificación estratégica establece la dirección a seguir por la organización. Por otra parte, la gestión por procesos permite organizar y mejorar los distintos procesos llevados a cabo en el día a día de la organización. Es importante tener en cuenta que no se tratan en absoluto de cuestiones aisladas, sino que existen importantes interrelaciones. Por una parte, la gestión por procesos facilita muchas tareas que hemos mencionado en la planificación estratégica. Como ya hemos comentado, la medición y seguimiento de procesos ayuda a identificar fortalezas y debilidades, que es el propósito fundamental del análisis estratégico interno. Al disponer de un sistema de medición y seguimiento de procesos, también podemos plantear objetivos estratégicos basados en procesos concretos, estableciendo incluso niveles a alcanzar en sus propios indicadores. Además, al haber definido y documentado claramente los procesos, conocemos con gran detalle los pasos y elementos fundamentales para realizar una determinada actividad y podemos deducir aquellas estrategias más adecuadas para la consecución de determinados objetivos estratégicos. Por otra parte, la planificación estratégica condiciona la gestión por procesos. La implantación de un plan estratégico puede implicar modificar los procesos existentes o puede implicar la incorporación de nuevos procesos, sobre todo cuando el plan incluye objetivos y estrategias de desarrollo de productos o de desarrollo de mercados, las cuales ya comentamos en la segunda semana de nuestro curso. El tipo de indicadores a tener en cuenta también puede depender de las prioridades estratégicas de la organización, puesto que éstas llevan a buscar determinados resultados en los procesos. Es decir, la gestión por procesos puede ayudarnos a articular la fase de implantación del plan estratégico. En el caso específico de un proyecto emprendedor, debemos de tener en cuenta que adoptar un enfoque de gestión por procesos también puede ayudarnos. Si identificamos los procesos de nuestra propuesta, o aquellos que necesitaremos desplegar para llevar a cabo nuestro proyecto, podemos entender los puntos fuertes y los puntos débiles de nuestra idea. Podemos también identificar las tareas que realmente van a aportar valor y deben de recibir mayor atención y las que son redundantes o podemos dejar en un segundo plano.
En resumen, los conceptos y las herramientas de planificación estratégica y gestión por procesos que hemos visto en esta asignatura nos pueden ayudar a entender y a explicar mucho mejor nuestro proyecto. Al fin y al cabo no son más que marcos de trabajo que nos ayudarán a ordenar nuestras ideas y nuestra reflexión. Es decir, nos ayudarán a minimizar el riesgo de fracaso y la aparición de posibles imprevistos. Bien, os animo a que durante esta semana profundicéis en estos conceptos, analizando los recursos que tenéis disponibles y realizando las tareas especificadas. Ánimo con el trabajo.